Buen día para todos, saludo cordial a todos nuestros queridos conciliadores de la lista de nuestro centro de conciliación. Igualmente, si hay por ahí uno que otro alumno de nuestro diplomado, pues igualmente bienvenido. Voy a dar una charla que tendrá una duración de 1 hora. Me gusta breve, pero contundente. Obviamente con la posibilidad de que quienes nos acompañan hagan preguntas a través del chat. Si usted tiene alguna pregunta, por favor déjenos la pregunta a través del chat y estaré haciendo algunas paradas a lo largo de la charla para resolver esas preguntas. Vamos a hablar de arrendamiento y de propiedad horizontal y voy a hablar básicamente de unos problemas que estoy viendo en estos temas en materia de conciliación en derecho. Y la primera reflexión que quiero hacer, sobre todo para aquellos abogados que tenemos alguna injerencia en sectores rurales o en municipios pequeños, sigue llegando casos de personas que hacen contratos de arrendamiento verbales. Y pues diría yo que es algo exótico. Digamos, pensar en un arrendamiento verbal es algo exótico. Diría yo que en las ciudades difícilmente uno vería que la gente haga contratos de arrendamiento de manera verbal. Sin embargo, cuando uno se mueve en la provincia uno ve que todavía hay una costumbre de arrendar verbalmente. Incluso hay gente que dice cosas como, es que si no me arriendan de palabra, yo no tomo el bien en arriendo. Y en nuestras oficinas del municipio de Barichara, Santander, han llegado casos de personas que han arrendado de manera verbal. Y ante esta situación emerge la conciliación en derecho como una solución a una situación bastante particular. Los abogados que me acompañan saben que si uno tiene un contrato de arrendamiento y una persona llega con el inconveniente de que no le han pagado el canon y que tampoco le entregan el inmueble, básicamente uno podría como abogado recomendar dos rutas de acción. Ya ustedes determinarán cuál de las dos rutas toman. Una ruta es citemos audiencia de conciliación con un propósito, que se pacte la entrega del inmueble, así le sigan debiendo los cánones de arrendamiento. Digamos que mi recomendación en estos temas siempre es salvemos el inmueble, recuperemos el inmueble y el tema de los cánones para mí como abogado es un tema secundario. Ahora, si recuperamos mediante conciliación los cánones y adicionalmente obtenemos la entrega del inmueble, fabuloso, fantástico. Pero creería yo que un buen abogado debería decirle a su cliente, ocupémonos primero de recuperar el inmueble y después miramos cómo hacemos para recuperar los cánones en el evento de que no se recuperen los cánones. Entonces, primera salida es, o segunda salida, proceso de restitución de inmueble arrendado. Proceso demorado y costoso, porque la demora implica aumento de los costos. Pero cuando llega una persona a nuestras oficinas de abogados y nos dice, no tengo contrato de arrendamiento, diría yo que lo primero que debemos hacer es intentar configurar el contrato de arrendamiento. Y pues muy fácil sería decirle al cliente, dígale a esta persona, a este inquilino o arrendatario que le firme el contrato. Pero si no se lo firmó al momento de entregar el bien en arrendamiento, mucho menos ahora en el marco de un incumplimiento de los cánones. Así que allí emerge la figura de la conciliación como un salvavidas para configurar el contrato de arrendamiento dentro de la audiencia de conciliación. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a hacer un contrato de arrendamiento dentro del clausulado del acuerdo. Eso quiere decir
que debería el conciliador preocuparse por configurar los elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Cuando hablamos en Colombia de la contratación o de los contratos privados y uno va al Código Civil, el Código Civil nos habla de que los contratos tienen básicamente dos tipos de elementos. Unos elementos propios de la esencia y unos elementos propiamente accidentales. Los elementos propios de la esencia son aquellos elementos que si yo se los retiro al contrato, el contrato deja de ser lo que es. Ejemplo, en una promesa de compraventa o en un contrato de compraventa, el precio es un elemento propio de la esencia. En un contrato de arrendamiento, el canon de arrendamiento es propio de la esencia. El tiempo por el cual le arriendo es propio de la esencia. Si yo le quito esos elementos al contrato, deja de ser contrato de arrendamiento. Haciendo una salvedad, compañeros y colegas, que tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos contratos, porque el contrato no es su denominación. El contrato es su contenido. El contrato puede decir en su título contrato de arrendamiento, pero si en su desarrollo es una permuta, pues será una permuta, independiente de que su denominación sea arrendamiento. Ahora bien, hay otros elementos en los contratos que son meramente accidentales. ¿Qué quiere decir meramente accidentales? Son elementos que si usted se lo retira al contrato, el contrato sigue siendo arrendamiento, el contrato sigue siendo compraventa. Ejemplo, la famosa cláusula de incumplimiento, más denominada por algunos, o más bien, yo diría mal denominada por algunos como cláusula penal, porque nos refiere a un campo que no es un incumplimiento, yo prefiero denominarle a mis contratos cláusula de incumplimiento. Y entonces, si yo le quito a un contrato la cláusula de incumplimiento, sigue siendo arrendamiento o sigue siendo compraventa. Y si le meto la cláusula del contrato, sigue siendo arrendamiento o sigue siendo compraventa. Entonces, cuando tenemos un caso en el cual una persona arrendó de manera verbal y viene a la audiencia de conciliación, el conciliador deberá preocuparse por configurar dentro del acuerdo el contrato de arrendamiento. ¿Y cómo lo configura? Pues lo primero que habrá que hacer, o la primera cláusula, será que las partes aceptan, reconocen y aceptan tener un contrato de arrendamiento. Y la segunda cláusula del acuerdo será que estas partes reconocen y aceptan tener un contrato de arrendamiento en los siguientes términos: que el canon mensual es de tanto, que el tiempo por el cual se arrendó es de tanto, y con esos dos elementos esenciales, canon y plazo, usted ya ha configurado un contrato de arrendamiento. Si usted quiere igualmente adicionar otros elementos que son especiales de ese contrato pactado verbalmente por las partes, yo le diría, inclúyalos dentro del acuerdo conciliatorio. Pero ¿por qué termina siendo trascendental que se configure el contrato de arrendamiento cuando no hay contrato? Porque necesitamos ahora sí entrar en algo que me viene dando vueltas hace un tiempo. Y es que creo que se cometió un error legislativo en la ley 2220 del 2022 en el tema del arrendamiento. Y le voy a decir por qué. Hay un artículo que es un artículo clave para el tema del arrendamiento o de la restitución del inmueble arrendado. Me refiero al artículo 144, creo que es. Ya les digo, 144.
Ese artículo que quedó mal escrito, que quedó mal redactado en la ley, se denomina incumplimiento del acuerdo de conciliación sobre entrega del inmueble arrendado. Y dice, lo voy a leer como está en la ley. Estoy aquí con la ley, yo siempre las normas las bajo de la página de la función pública. Dice, en caso de incumplimiento de un sobreentrega, ahí pésimamente redactado. Yo diría que es en caso de incumplimiento en la entrega del bien inmueble arrendado, los centros, acta de conciliación o el conciliador, dicen ahí, los centros, acta de conciliación o el conciliador podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. Básicamente lo que dice el artículo es que en caso de incumplimiento del bien inmueble arrendado, el centro de conciliación o el conciliador pueden solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente a realizar la diligencia de entrega. Aquí es donde viene el error. Si nosotros nos vamos al artículo cuarto de la ley 2220, en el artículo cuarto están consagrados los principios de la conciliación. Y hay un principio muy bonito que se denomina transitoriedad de la función de administrar justicia del conciliador particular. Artículo cuarto, numeral 7. Y voy a dar a conocer en este momento en dónde está el problema. Dice lo siguiente el artículo cuarto, numeral 7. La función transitoria inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación, las constancias que establece la ley o el desistimiento de una o ambas partes. El conciliador se revestirá nuevamente de la función transitoria en los eventos en que proceda la aclaración de un acta o constancia expedida por éste. Dice que se revestirá nuevamente de la función transitoria en los eventos en que proceda la aclaración de un acta o constancia expedida por éste. Pues está clarísimo, queridos compañeros, que ante el incumplimiento del contrato no se expide una constancia. Y no se expide una constancia por una razón, porque solamente se expiden constancias en tres casos: no acuerdo, no comparecencia y asunto no conciliable. Y se expide acta, acuerdo total o acuerdo parcial. Nosotros en la firma de abogados hemos seguido haciendo lo que se hacía bajo la ley 446 del 98 sin que hayamos tenido problemas en los juzgados. ¿Y por qué seguimos haciendo lo que decía la ley 446 del 98? Creo que en su artículo 69. Porque es que aquí hay un error en la norma. Y es que la norma pretende que sea el conciliador o el centro de conciliación el que le solicite al juez que el juez haga la entrega del inmueble. Y aquí tengo dos líneas de actuación que tenemos que evaluar en el centro de conciliación. ¿Qué vamos a hacer? En un centro de conciliación, donde nosotros hicimos, la firma hizo un acta de conciliación para entrega de inmueble y no entregaron el inmueble, acudimos al centro y el centro nos dijo lo siguiente: claro que sí, cómo no, nosotros hacemos el trámite y el trámite vale 200.000 pesos. Y entonces uno dice, oiga, venga, ¿cómo es esto? ¿Cómo así que el centro de conciliación cobra 200.000 pesos por mandarle una solicitud al juez pidiéndole que haga la entrega del inmueble? Les voy a decir el segundo error. El primer error es, conciliador, usted no tiene facultad de administrar justicia sino hasta que hizo el acta. De ahí para adelante,
usted en ese trámite de restitución de inmueble arrendado, usted no retoma la función transitoria de administrar justicia, porque la función transitoria de administrar justicia solo se retoma en dos eventos. Cuando usted va a aclarar un acta, tiene que aclarar un acta, o cuando usted va a expedir una constancia. Y aquí, en este trámite del 144 de la Ley 2220 del 2022, ni usted va a aclarar el acta, ni usted va a hacer una constancia. Así que fíjense la situación. O sea, no le es dable a un conciliador, a la luz de los principios, a la luz del artículo cuarto, numeral 7, hacer eso que le dice el 144, porque él no dejó de ser conciliador. Usted y yo dejamos de ser conciliadores cuando expedimos el acta. Muy bien, en cumplimiento del 144, nosotros le pedimos a este centro de conciliación, señores centro de conciliación, certifíqueme que me incumplieron el acuerdo. Eso lo hicimos a la manera del 69 de la ley 446 del 98. Y el centro dijo, no, le radico a usted en el juzgado la solicitud de entrega del inmueble. Y entonces aquí viene otra situación, segunda situación. Los centros de conciliación no son administradores de justicia. Los centros de conciliación no tienen personería jurídica para actuar. Los centros de conciliación no pueden contraer derechos y obligaciones. ¿Por qué razón? Porque la personería jurídica no es del centro. La personería jurídica es de la entidad avalada. Por eso, queridos colegas, cuando ustedes vayan a presentar una demanda o una acción de tutela en un trámite realizado por el centro, no demanden al centro. Ustedes tienen que demandar a la entidad avalada, no al centro de conciliación, porque la personería jurídica no es del centro de conciliación. A nosotros cuando nos han metido tutelas, quizás una o dos, siempre hemos alegado falta de legitimación en la causa por pasiva, porque es que el centro de conciliación no es una persona jurídica. La persona jurídica es la corporación intermediaria, que es la entidad avalada para crear el centro de conciliación en derecho. Entonces, segundo tema, la ley le está diciendo al centro de conciliación que radique la solicitud de entrega del inmueble. Considero yo que no es viable tampoco. Claro, cuando la gente está metida en estos temas, la gente hace pues a rajatabla lo que la ley le dice. Pero es que es contradictorio con lo que dice el artículo cuarto, numeral 7, y es que la función mía como conciliador cesó. Y si el centro de conciliación no tiene personería, ¿como por qué el centro va a radicar eso? Ahora, los centros de conciliación algunos están radicando esto y están cobrando. Y bueno, ¿y la tarifa? ¿De dónde se sacan la tarifa? ¿O cómo calculan la tarifa? Entonces, yo considero que la ruta no es esa. La ruta es el centro de conciliación indica el señor fulano de tal convocante en la audiencia, se acerca al centro y manifiesta que le incumplieron con el acuerdo. ¿Y quién debería solicitar la restitución del inmueble arrendado? El interesado. El interesado es quien debe solicitar la restitución de inmueble arrendado. Es que mire, está pasando en conciliación en derecho lo mismo que se le ha criticado durante años a la conciliación en equidad. Y es que hay conciliadores en equidad que le dicen a la gente, yo le hago el trámite. Y no, lo, lo que pasó ahora con este artículo 144 es que ahora los conciliadores en equidad sí pueden hacer el trámite, sí pueden hacer el trámite. Porque dice la norma el conciliador, no dice si en derecho o en equidad. Y cuando la ley 2220 del 2022 habla del conciliador, se entiende que es el conciliador en derecho o puede ser el conciliador en equidad.
Entonces, tenemos conciliadores en equidad que dicen lo siguiente, yo le hago esa vuelta, pero me colabora. Pues bien, ahora en la conciliación en derecho pasa lo mismo. Yo le hago esa vuelta, pero me paga. Con una salvedad, y voy a decir una cosa que, que le colocaron allí como la posibilidad a los conciliadores en equidad de que cobren, porque el artículo noveno de la ley 2220 del 2022 dice que la conciliación en equidad es gratuita, la conciliación, pero este trámite no es la conciliación, esto es otro trámite, ¿sí? Esto es otro trámite. Entonces ahí también queda hasta qué punto queda en el limbo. Bueno, entonces el conciliador en equidad puede cobrar por hacer ese trámite, porque ese trámite no es conciliación. Ese trámite es presentar una solicitud ante el juez para que el juez haga la entrega del inmueble. Entonces, los jueces que no le han prestado atención a esto están aceptando las dos vías. Digo que la están aceptando desde la experiencia nuestra como firma. Nosotros radicamos el acta de conciliación, radicamos como firma una solicitud ante el juez, donde le decimos al juez, señor juez, nos incumplieron con la entrega, le aportamos el acta y eso sirvió. Pero también se está aceptando, es decir, eso era al estilo del artículo 69 de la ley 446 del 98, pero también se está aceptando, pues lo que indica claramente el artículo 144, que el conciliador o el centro de conciliación me presente la solicitud, pero aquí viene una situación delicada. Uno de ustedes como conciliadores o el centro de conciliación manda la solicitud al juzgado y la solicitud es inadmitida. Pregunto, si la solicitud es inadmitida, ¿quién la tiene que sanear? ¿El centro o el conciliador? Y si nosotros nos metemos en eso, ¿no estamos incurriendo en un conflicto de intereses? Esa es la tercera reflexión que yo me hago sobre ese artículo. Pues claro, estamos incurriendo en conflicto de intereses porque ahora no somos los conciliadores neutrales. Ahora somos los apoderados de la parte convocante que está reclamando el inmueble. En ese orden de ideas, de nuestro centro de conciliación o del centro de conciliación solucionar, pues no se está adelantando el trámite de esta manera. Seguimos considerando, a pesar de lo que dice la ley, que el centro lo que debe hacer es entregar una certificación de que la persona se acercó al centro y manifestó que no le cumplieron, pero realmente debería ser el interesado quien solicite la entrega del inmueble arrendado. Recuerden que si hay preguntas, por favor déjenlas en el chat y apenas hay una pregunta, yo le estaré dando trámite. Entonces, tenemos hasta el momento dos grandes conclusiones. La primera, el acta de conciliación como un instrumento para constituir un contrato de arrendamiento en aquellos eventos en que el contrato de arrendamiento haya sido un contrato verbal. Y la segunda, tener cuidado porque la facultad de administrar justicia de manera transitoria termina cuando usted firma la constancia o cuando usted firma el acta de conciliación. Y usted la retoma solamente en dos eventos, solamente en dos eventos. O cuando usted requiere aclarar un error en el acta y esa aclaración no es modificar el acuerdo, porque eso no es permitido. Una aclaración es una aclaración sobre un error de forma, de transcripción, de redacción, sin cambiar el espíritu del acuerdo. O la segunda, usted retoma la facultad de administrar justicia, en segundo lugar, cuando usted tiene que emitir una constancia.
No se me ocurre el caso en el cual usted tenga que emitir una constancia después de que emitió la primera constancia. Quizás en caso de pérdida, pero no se me ocurre un caso donde usted tuviera que volver a emitir una constancia. No se me ocurre el caso. Ahora bien, vamos a cerrar el tema de arrendamiento para hablar de un tema que viene ocurriendo con la propiedad horizontal y es una reflexión que me llega como consecuencia de algunas cosas que me han pasado en casos de insolvencia de persona natural no comerciante. Muy bien, el doctor Jiménez hace una pregunta. Vamos a responder la pregunta antes de entrar en el tema de la ley 675, propiedad horizontal. Dice Orlando Jiménez, no es una pregunta, pero sí un aporte. El oficio es para que el juez comisione a la autoridad competente para hacer el despacho comisorio, que en la mayoría de los casos es el inspector de policía. Efectivamente. O sea, ese oficio, miremos el 144, doctor Jiménez. Cuando uno va al 144, el 144 le dice lo siguiente. Vamos a precisar lo que dice la norma. Dice, el conciliador podrá solicitar a la autoridad judicial, podrán, el centro o el conciliador podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente para realizar la entrega del inmueble. Entonces, podrán solicitar. Es una solicitud donde yo le digo al señor juez competente que comisione a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. Este tema de comisionar a la autoridad competente también tiene sus discusiones. Sí, por lo general se comisiona a los inspectores de policía, pero eso depende mucho en qué jurisdicción estemos. Porque, por ejemplo, en el Distrito Capital he visto que se comisionan a las alcaldías locales y a través de las alcaldías locales se hace la diligencia. En municipios pequeños o municipios donde no hay alcaldías locales se comisiona directamente al inspector de policía. Entonces, es una solicitud donde se le pide a la autoridad judicial que haga la entrega del inmueble o que haga no, que expida el despacho comisorio, como lo dice el doctor Jiménez, para que se haga la entrega del inmueble. Solamente yo quiero anotar acá, y es que preocupa el hecho de que ese sea trabajo del conciliador o que sea trabajo del centro de conciliación. Yo me inclino más por la figura de que yo, abogado del interesado, con el acta de conciliación y con una certificación de que me incumplieron el acuerdo, radicarlo ante el juez competente. Pero ahora bien, pues aquí tenemos la norma y la norma le dice que son los centros de conciliación o que es el conciliador. ¿Qué me preocupa? Que si lo llegara a ser el conciliador, creo yo que si esa solicitud tuviera algún problema y el juez dijera, no, corrija esto, sane esto, pues el conciliador está convirtiéndose o está dejando de ser conciliador para convertirse en otra cosa. Sencillamente son reflexiones. Igual quiero dejar claro algo, y es que cada quien defiende la tarjeta profesional como mejor le parezca. Eh, digamos que cuando uno no es el que firma, uno no le puede decir a los conciliadores que me acompañan, hagan esto o hagan lo otro, toda vez que usted tiene que tener siempre claro cuando es conciliador de un centro, que el centro de conciliación nunca tendrá responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria es del conciliador. Y el centro que tiene una responsabilidad de carácter administrativo. Vamos entonces a entrar en el último tema, y es un tema de propiedad horizontal, un tema
que me viene generando preocupación en algunos casos que he atendido sobre propiedad horizontal. Y es que en propiedad horizontal, la propiedad horizontal es una persona jurídica. La propiedad horizontal es una persona jurídica representada por el administrador. Es decir, el administrador es el representante legal de la copropiedad. Primera situación que preocupa. Por ejemplo, en este momento, donde los conjuntos residenciales tuvieron que hacer asambleas generales entre enero y marzo, quizás hasta el 30 de marzo hay plazo para hacer las asambleas generales, preocupa el hecho de que esta representación legal no sea entregada oportunamente a los administradores. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, la representación legal la entregan algunas las alcaldías locales, pero se demoran tiempo en entregarla. Entonces, la primera situación que preocupa es que para acreditar que un administrador es el representante legal, usted debe solicitarle el certificado mediante el cual se le ha reconocido la calidad de administrador por parte de la alcaldía local o por parte de la alcaldía del municipio. Esa es la primera situación. Claro, si no lo Para tiene usted normal. saber, les agradezco que por favor cierren los audios, Luz Mari. Para usted saber que este administrador tiene la representación, debe contar con ese documento que les pide la alcaldía del municipio. Segundo, las facultades que tienen los administradores están limitadas básicamente por dos normas, una de carácter general y abstracto y otra de carácter particular y específico. ¿Cuáles son esas normas? La primera norma que limita de alguna manera las facultades de un administrador de una copropiedad es la Ley 675. ¿Y en qué parte la limita? La limita en el artículo 38, donde se habla de las funciones de la Asamblea General. ¿Por qué digo que este artículo 38, que es un artículo que corresponde a las asambleas, limita las facultades del administrador? Porque muchos de los temas que se llevan a conciliación en derecho deben pasar por una decisión de la Asamblea General. ¿Y esta reflexión en qué momento me surge? Me surge en los casos de insolvencia. ¿Y por qué digo que me surge en los casos de insolvencia? Porque en las múltiples insolvencias que hemos hecho con administradores a bordo, casi siempre los abogados que radican una insolvencia solicitan la condonación de intereses y los administradores no pueden condonar los intereses porque es una decisión que debe tomar la Asamblea General. No le es dable al administrador decir, ok, yo le rebajo los intereses. No puede el administrador rebajar intereses porque es una decisión de Asamblea General. Segundo tema que llama la atención, cuando hay audiencias de conciliación con los administradores. Y es que los reglamentos de la copropiedad son determinantes. Es decir, usted conciliador, que le llegue una conciliación en derecho para que esta conciliación goce del principio de seguridad jurídica, usted debería revisar el reglamento de la propiedad para saber si la decisión que está tomando el administrador la podía tomar o no. Claro está, usted podría decir principio de buena fe. ¿Y qué quiere decir principio de buena fe? Usted podría decir, pues el administrador dijo que tenía facultades. Y como él dijo que tenía facultades, yo acepté el acuerdo. Pero recordemos que usted como conciliador en derecho es el operador y usted, una de las funciones que tiene es garantizar que no se vulneren los derechos de las partes. Razón por la cual usted debería verificar
si ese administrador tiene o no las facultades para tomar la decisión del caso que se está debatiendo en su conciliación en derecho. Quiero que volvamos al artículo 38. Las asambleas tienen alrededor de 12 funciones. No las voy a leer todas, pero sí voy a leer unas que usted debe tener muy en cuenta porque el administrador no podría tomar una decisión sobre estos temas. Así que el numeral cuarto dice que es función de la asamblea incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Entonces, pensemos que un administrador tiene que hacer un pago de algo y lo están citando en una audiencia de conciliación para que pague algo de, que ocurrió en la copropiedad. Y ese pago lo va a hacer mediante fondo de imprevistos. Tendría que ir a la asamblea si no tiene plata en ese rubro para pagarle a la parte convocante. Segundo, si es una situación que implique el cambio o la reforma del reglamento, tampoco podría tomar la decisión. Si es algo referente a bienes comunes no esenciales, algo referido a su venta, a su división, cuando fuera el caso, tampoco podría tomar una decisión. Cuando tenga que decidir algo referente a la reconstrucción del edificio conjunto, se dañó parte del edificio, se dañó parte de la copropiedad, tampoco podría entrar el administrador a tomar una decisión. Entonces, fíjense cómo la Asamblea General, la Asamblea General de Propietarios tiene una gran cantidad de funciones que impediría que el administrador tome decisiones en muchos casos. Razón por la cual vamos a dar la tercera conclusión. Cuando ustedes tengan casos de conciliación en derecho con administrador a bordo, por favor, verifiquen que el administrador, que es el representante legal de la copropiedad, tenga las facultades para tomar decisiones sobre este tema. Quiero contarles que, digamos que nosotros no estamos recibiendo, hasta donde yo sé, el Centro de Conciliación Solucionar no está recibiendo las problemáticas que están ocurriendo en los conjuntos residenciales. No sé si estas problemáticas se estén resolviendo a través de los comités de convivencia y conciliación o comités mejor denominados comités de convivencia de los conjuntos residenciales. Pero hay que dejar claro algo. En estos comités de convivencias que está integrado por personas que tienen como esa capacidad de resolver conflictos, en estos comités creería yo que tampoco se está decidiendo o tampoco se está llegando a acuerdos en la gran problemática que tienen los conjuntos. Entonces uno pensaría, bueno, ¿para dónde se está yendo esa conflictividad? Y lo digo por una razón, porque vengo de tener 3 asambleas de copropietarios en el último mes, asambleas en las que yo he tenido que intervenir y hay una problemática gigante en los conjuntos residenciales de todo orden. Problemas de mascotas, problemas de humedades, problemas de ruido, problemas de consumo de alucinógenos. O sea, es una gran cantidad de conflictos que están surgiendo en las copropiedades, razón por la cual llama la atención que lo que uno escucha en esas asambleas de copropietarios es que se está llamando a la policía para que la policía resuelva, o se está acudiendo a las inspecciones de policía, pero no están acudiendo a la figura de la conciliación en derecho. Quiero cerrar. Giselle, doctora Giselle, ¿alguna pregunta? Ay, Doc, sí, qué pena con usted interrumpirlo, pero tengo una inquietud y no me quedó claro es dónde puede uno consultar las facultades del representante.
porque en el certificado que emiten las alcaldías es muy genérico. Algunos, bueno, tienen anexa el acta de la asamblea cuando está en proceso de reconocimiento, pero en las actas por lo general no plasman esas facultades. El documento más preciso sería el reglamento de propiedad horizontal, ¿no? Doctora Giselle, hay dos, digamos que hay dos instancias a donde podemos ir a revisar las funciones o las facultades que tiene el administrador. Una de ellas es el reglamento de la copropiedad. En este reglamento de la copropiedad debe haber un artículo o un acápite dedicado a las funciones del administrador. Y en segundo lugar, o más bien, antes de acudir al reglamento, el artículo 51 de la Ley 675 del 2001 indica cuáles son las funciones del administrador. Y al administrador se le asignan un total de 14 funciones. Entonces, lo que hay que revisar es que estas facultades no están limitadas de manera reglamentaria. Digamos que cuando uno observa las funciones del administrador, allí las funciones más comunes que se llevan al escenario de la conciliación en derecho es, por ejemplo, el tema de cobrar y recaudar la cartera, esto es como un caso muy común que puede llegar a los centros. Esto efectivamente es una función contemplada en el numeral octavo del artículo 51. Igualmente, de manera genérica, se indica en el numeral 10 representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines. Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Lo que a mí me preocupa es que quizás en el reglamento pudieran haber algunas limitaciones a estas facultades o pudiera precisarse de manera específica alguna situación que no pudiera ser decidida por el administrador. Doctora Penagos, situación parecida ocurre, para que ustedes lo tengan en cuenta, queridos conciliadores y conciliadoras, cuando tenemos a un representante legal de una empresa, cuando estamos conciliando temas económicos de una sociedad. Es determinante, ojo a esto, es determinante que cuando es un asunto de contenido económico de una persona jurídica, ustedes revisen en el certificado de existencia y representación legal cuáles son las facultades que tiene el representante legal para conciliar asuntos de contenido económico, porque en la mayoría de las ocasiones los representantes legales o los gerentes tienen facultades limitadas en cuanto a la cuantía. 100 salarios, 200 salarios, 50 salarios. Y si usted, conciliador, hizo una conciliación de contenido económico con un representante legal y ese representante legal pasó por encima de las facultades que le dieron los socios de la empresa, sencillamente esa acta de conciliación está viciada de nulidad. Queridos conciliadores y conciliadoras, a mí me afana mucho porque en algún momento fui director de centro y sigo siendo conciliador en derecho, ya no tanto, cada vez me desprendo más de la conciliación en derecho. A mí me afana mucho cuando un conciliador se mecaniza, es decir, cuando un conciliador ya no mira papeles, cuando un conciliador ya es una audiencia más, una audiencia menos. Porque, como suelo decir en materia de responsabilidad médica, al cirujano que se le queda el bisturí en el abdomen del paciente no es al que hace al que está haciendo la primera cirugía. Por lo general, en los casos de responsabilidad médica, a los cirujanos y a los médicos
o los cirujanos y los médicos que incurren en negligencia médica son cirujanos y médicos muy experimentados. Entonces, que no nos pase acá, que no nos pase acá que usted como conciliador experimentado, usted ya lleva 20, 30, 50 audiencias, a usted se le pase revisar las facultades del administrador o se le pase revisar las facultades que tiene un representante legal de una empresa para tomar una decisión. ¿Y por qué no se le puede pasar? ¿Por qué no se le puede pasar este tipo de cosas? Porque si se le pasa, usted podría incurrir en una de las sanciones contempladas por la Ley 1123 del 2007 en materia disciplinaria de los abogados. Me llama mucho la atención que la mayoría de abogados en Colombia no conozcan la ley 1123 del 2007. Es una norma que todos deberíamos manejar al dedillo. Es decir, es una norma que usted debería tenerla muy presente todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Hay Hay algunas sanciones y algunas faltas contempladas en la ley 1123 del 2007. Y hay una, aunque no era tema del día de hoy, la doctora Penagos me picó la lengua y pues me llevó a hablar de este tema. Hay una norma que todo conciliador en derecho debería tener en la cabeza para ese abogado jodón y cansón que se opone sin fundamento a un acuerdo conciliatorio. Es el artículo 38, numeral segundo. Dice, son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, numeral segundo, entorpecer los mecanismos de solución alternativa de conflictos con el propósito de obtener un lucro mayor o fomentar su propio beneficio. Esta norma está especialmente dirigida para aquellos abogados que dicen, no, yo no concilio porque en el proceso me gano más. Pues bien, sencillamente eso no se debe hacer porque constituye una falta disciplinaria. En el mismo sentido, estábamos hablando de una falta disciplinaria que podría incurrir el conciliador cuando el conciliador no hace el trabajo como lo debería haber hecho. Pensaría yo que podría incurrir en alguna de las faltas contempladas en el artículo 33 contra la recta y leal realización de justicia y los fines del Estado. Entonces pensaría que allí podría estar incurriendo el abogado en alguna de las faltas que están contempladas en el artículo 33. Así que, eh, como una última conclusión de esta charla, invitar a mis colegas que están acá a revisar con detalle la ley 1123 del 2007, toda vez que yo vivo diciéndole a los abogados de nuestra firma que al parecer un abogado solamente se concientiza de que existe una norma disciplinaria el día que le inician su primer proceso disciplinario. En el caso del suscrito no me enorgullece lo que voy a decir, pero, pero pues estoy demasiado consciente de la norma disciplinaria porque en este momento estoy lidiando con mi sexto y séptimo proceso disciplinario. Los cinco anteriores eh, no, no me han sancionado jamás, ni siquiera me ha llegado un llamado de atención, pero me han iniciado cinco disciplinarios ya cerrados y en este momento estoy lidiando con el sexto y el séptimo. Suelo decirle a los abogados con los que trabajo que
si ustedes me dicen cuáles han sido mis peores momentos profesionales después de 25 años, pues les diría, pues cada vez que a uno le meten un disciplinario, así el quejoso no tenga la razón, igual lo empapela. Pues es muy normal que un abogado viejo como yo, 52 años, 25 años en el derecho, pues es normal que más o menos cada 5 años le metan un disciplinario. De pronto algunos de ustedes ya llevan más de 5 y van invictos, los felicito por eso. Eh, Ahí pueden ser dos cosas, que están haciendo muy bien las cosas, esa podría ser una, que ojalá sea esa, o la otra, nunca han dado con un cliente complicado. Recuerden que el peor enemigo del abogado es el cliente. Bueno, ya para concluir esta hora, si hay alguna pregunta adicional, pues la recibo, o de lo contrario, cerraremos indicando en materia de la ley 675 la necesidad de que ustedes siempre tengan claro si lo que está decidiendo en audiencia el administrador del conjunto hace parte de sus facultades y cuenta él con las facultades para tomar estas decisiones. Si no hay preguntas, pues cerraremos en honor al respeto por el tiempo de una hora. Veo que no hay preguntas, entonces, eh, doctora Penagos, nuevamente una pregunta. Con mucho gusto, doctora. Tiene la palabra. Ay, qué pena. Doctor, es que, ¿cómo uno puede en una audiencia de conciliación? em, Frente a lo que usted acaba de decir, que es muy importante pues desconocía también ese artículo, eh, abordar a estos abogados que son bastante, o sea, que creen que están es en un juzgado y no entienden que están es en una audiencia de conciliación. ¿Cómo uno aborda este tipo de abogados como para hacerles entender también a los clientes de la importancia de conciliar y no desgastarse, obviamente económicamente y en el tiempo en un proceso judicial, cuando son los abogados los que entorpecen como tal esta situación? Doctora Penagos, en el marco de las reglas de juego, en algunas oportunidades he tenido que decirle a los abogados tres reglas de juego que son muy importantes cuando se presentan abogados de esta estirpe. Recuerdo mucho que tuvimos la oportunidad de tener en el centro de conciliación un abogado de algo más de 70 años que era el socio de uno de los grandes bufetes de Colombia, que figura en el ranking de los primeros tres bufetes de abogados de Colombia. Eh, este abogado entró con una posición bastante litigiosa a la audiencia de conciliación. Y en este momento tuve que recordarle tres cosas. Primero, los conciliadores no valoramos pruebas. O sea, nosotros no valoramos la prueba, ni tomamos decisiones soportados en material probatorio. La prueba para nosotros es importante en el marco de poder ayudar a la gente a resolver el conflicto, pero nosotros no hacemos valoraciones probatorias porque somos conciliadores, no somos jueces de la República. Segundo, la audiencia de conciliación no puede ser convertida en un debate probatorio. ¿Y por qué razón? Porque es que la audiencia de conciliación no está diseñada para determinar quién dice la verdad. Es que el compromiso del conciliador en el caso particular, en mi caso particular, nunca ha sido con la verdad. La verdad es un tema que le compete al juez y el juez sabe qué hacer con la verdad. Pero es que el compromiso del conciliador no es con la verdad. El compromiso del conciliador es con la construcción del acuerdo. Ahora bien, el conciliador tiene que tener cuidado de que de pronto, pues obviamente no se diga algo, no se, no se manipule a una de las partes bajo argumentos mentirosos, porque la voluntad de una de las partes podría estar viciada.
Y recordemos que los vicios del consentimiento son tres: error, fuerza y dolo. Y si una de las partes está mintiendo y esas mentiras están haciendo incurrir en error a una de las partes, pues esa voluntad está viciada. Y allí hay problemas en esta audiencia de conciliación. Entonces, les dije tres cosas. Uno, la audiencia el conciliador no valora pruebas. Dos, la audiencia de conciliación no es un debate probatorio. Y tres, entorpecer los mecanismos de solución alternativa de conflictos constituye una falta disciplinaria a la luz de la Ley 1123 del 2007. Entonces, doctora Penagos, ¿cómo manejar esos abogados? Con reglas de juego desde el principio, dejando claros que la audiencia de conciliación no es el escenario para convertirlo en la audiencia judicial del proceso judicial. Es un escenario muy distinto, es un escenario primero de diálogo, es un escenario de construcción de acuerdos y no es un escenario contencioso, ni tampoco está diseñado, y cuidado con esto, porque me preocupa que conciliadores permitan que se utilice la audiencia de conciliación para interrogar a las partes. No es tampoco un escenario de práctica testimonial ni de práctica de interrogatorio. Y hay que tener cuidado, porque cuando las audiencias se nos convierten en escenarios litigiosos, las audiencias se dañan. Yo, aprovechando que está aquí la doctora Nubia, a la doctora Nubia le ha tocado lidiar conmigo en muchas oportunidades, no como conciliador, sino como parte. Quiero señalar que yo como parte en una audiencia de conciliación soy otro. O sea, yo me transformo. E incluso yo soy de esos abogados, doctora Penagos, que entra tan fuerte y que entra a ejercer tanta presión en las audiencias de conciliación que puede ser visto como un pleitero en el marco de la audiencia. Pero yo a todo le meto estrategia. O sea, para mí el derecho es mucho más que normas. El derecho es estratégico. Y si un abogado no tiene claro que el derecho es estrategia, pues sencillamente está abocado a perder la mayoría de sus casos, porque la mayoría de los casos se ganan con estrategia. Así que eh, la doctora Nubia me ha tenido que lidiar en muchas oportunidades porque yo soy de esos abogados que habla durito y que entra al choque y que a veces dice cosas fuertes y el conciliador muchas veces tiene que lidiar con uno, pero obviamente yo tengo claro algo, que cuando yo entro a una audiencia de conciliación, el conciliador es mi autoridad. Lo tengo siempre claro. El conciliador es mi autoridad. Y cierro con esto, doctora Penagos. Tenemos que dejar de pensar, tenemos que dejar ese pensamiento en el que el juez está acá y el conciliador acá. Ambos somos administradores de justicia. Y tanto respeto merece el juez como el conciliador. El conciliador es tan operador de justicia como el juez. Y merece el mismo respeto que un juez de la República de Colombia. Pero me preocupa mucho que haya conciliadores que no se den su posición. El conciliador tiene que darse la posición. Tiene que darse la posición porque él merece el respeto que merece el juez, porque él va a ser investigado por las mismas conductas que investigan a los jueces de la República de Colombia. Y el conciliador, ojo con esto, el conciliador está facultado para compulsarle copias a un abogado que le falte respeto en audiencia de conciliación. En la ley 1123 del 2007 claramente se indica como una falta cuando usted atenta contra quien opera o contra quien es administrador de justicia. Así que estoy viendo las faltas. eh,
pero en este momento no la encuentro. Creería que entraría dentro de las faltas de la recta y leal administración de justicia, pero sería bueno que revisáramos en detalle la norma. Ah, ya. Artículo 33, numeral cuarto. Ojo, es tan malo amenazar como alabar. Dice, recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de la justicia. Entonces, como también constituye una falta disciplinaria, invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales o religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los auxiliares de justicia. En días pasados, una persona me dijo, doctor, no lo contrato a usted porque es que tengo un abogado que es amigo de fulano de tal. Y le dije, ah, qué bueno, vas a contratar a un abogado que vulnera la ley disciplinaria. Le dije, tenga cuidado, porque lo que ese abogado va a hacer es abiertamente ilegal. Bueno, querida doctora Penagos, muchas gracias por sus preguntas. Gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que los voy a liberar de esta charla. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo hasta esta hora y bueno, espero verlos en otra oportunidad.